Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, bueno, normalmente en las construcciones, en los proyectos de construcción privadas, pues no se debería obstaculizar nunca la vía, ¿verdad? Ni la acera tampoco. Primero porque es de utilidad pública, ¿verdad? Para que las familias salvadoreñas la puedan ocupar, no para que un privado pueda desarrollar un proceso constructivo, y pues aplica para ambos, ¿verdad? Tanto para la calle como para las aceras. Ahora bien, hay ciertos momentos en los cuales sí hay ciertos permisos que nosotros otorgamos. Voy a dar un ejemplo. Ahí están unas imágenes, mire, ministro. Ahí están unas imágenes, por ejemplo, ¿verdad? De alguna construcción. Vamos a revisar y vamos a aplicar las infracciones que sean necesarias y hablar con las empresas constructoras, ¿verdad? En ese caso. 87 Avenida, me dicen que es. 87 Avenida, ok. Pero sí hay algunos puntos, y eso sí quiero mencionarlo, hay algunos momentos o algunos puntos y algunos permisos que sí solicitan la empresa privada. Por ejemplo, tiene que hacer la conexión de agua potable, de aguas negras y de aguas lluvias, por ejemplo. Entonces tiene que conectarlo a la red existente y muchas veces se le solicitan a través de los PAMS o a través del Ministerio de Vivienda, porque ellos son quienes dan los permisos de construcción. Luego pues va a ser esta entidad, la DOT, que es una nueva entidad, que entiendo yo que entraría en vigencia muy pronto, ¿verdad? Entiendo yo que para el próximo año, pero más allá de eso es que ahorita pues quienes otorgan los permisos es los PAMS para el área metropolitana de San Salvador, incluyendo La Libertad, y el Ministerio de Vivienda en el resto de lugares que no componen el área metropolitana. Entonces, pero hay ciertos permisos que sí son de agua potable, de aguas negras, de aguas lluvias, que pues el agua potable obviamente y aguas negras lo da ANDA, y en el caso de aguas lluvias pues lo da el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en esos momentos pues tienen que hacer excavaciones en la vía, y esas excavaciones pues si no es algo que se pueda evitar, ¿verdad? Porque es parte, y muchas veces se les pide mejora al sistema. Pero los camiones y este tipo de cosas obviamente complica el tráfico, no piden permiso, entre otro tipo de cosas. Claro, ¿verdad? También habría que ver, ¿verdad? Normalmente cuando el edificio está avanzado, pues, ¿a dónde va a meter el camión? Y uno pues, puede de alguna manera, pues, comprender esa situación. Ahora bien, sí, lo mejor es que se coordine con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad?, para poder ver el tema del tráfico. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, cuando empresas de publicidad, pues, tal vez ponen alguna pasarela o ponen algo pues necesitan de alguna manera obstaculizar el tráfico. Muchas veces pues tienen que pedir permiso para que nosotros apoyemos en algunas gestiones y demos los permisos en aquellos horarios de menor circulación, ¿verdad? Porque este tipo de cosas se ve también en hora pico, y no puede ser que en horas de mayor circulación pues estemos haciendo ese tipo de actividad. Aquí nos felicitan, dice Ernesto, felicidades al ministro de Obras Públicas. El tema que tú has planteado como denuncia que hacemos lo que andamos en la calle es correcto. No es posible que estas construcciones ocupen la arteria y puedan complicar más el tráfico. Felicidades al ministro. También aprovecho para denunciar que en ciertos carriles específicos de calle las comunidades ocupan de parqueo, y esto también viene a complicar más el tráfico. Ese también es otro tema. Sí, ese es otro tema. Nuestro país pues carece de parqueos públicos o parqueos privados, ¿verdad? En muchas áreas, en muchos lugares. No significa que eso es lo que le apuestan necesariamente en los países desarrollados, y hay que mencionarlo, ¿verdad? Es más, la gente va a Nueva York o va a diferentes estados de los Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, y pues les venden la casa incluso sin parqueo. Los apartamentos pues obviamente no tienen parqueo. ¿Qué es lo que sucede? Pues le apuestan al transporte público, al tren, al metro, a diferentes sistemas que de alguna manera ayuden a las personas a movilizarse, y todo queda pues relativamente cerca, ¿verdad? En alrededor de 15 kilómetros tú tienes un supermercado, tienes un hospital, tienes una escuela, tienes todo lo necesario para que una persona, al menos alrededor de 15 kilómetros, pues pueda satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, eso es lo que normalmente pues, se ve en los países desarrollados. Obviamente nosotros tenemos que apostarle a eso, pero más allá de eso, es que
tampoco podemos decir, bueno, ¿y qué es primero, verdad? El huevo o la gallina. No podemos decir siempre, bueno, entonces el problema es que no hay parqueo y lo vamos a dejar siempre ahí. La ley, pero Sino la que ley puede sancionar a po- quien po- esté po- parqueado puede- en una po- zona podemos preferencial, por ejemplo. exacto, exacto. Y ese es el punto al que voy, ¿verdad? Es decir, en el caso de que es primero, ¿verdad? O el parqueo o la sanción. Yo creo que hay mucho desorden en varios puntos y pues sí tenemos que de alguna manera pues empezar a liberar ejes preferenciales, empezar a liberar diferentes lugares. Nosotros con nuestro equipo de gestores de tráfico, inspectores de tránsito, pues estamos viendo de tener un equipo de manera permanente realizando la labor de liberar vías, liberar diferentes calles en diferentes puntos donde vemos que pues se están parqueando. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay talleres, por ejemplo, que tienen los vehículos que reparan en la calle, es decir, ese tipo de cosas no las podemos seguir viendo, ¿verdad? Y en calles principales, entonces, porque están obstaculizando al menos uno de los carriles. Entonces, vamos a hacer una labor fuerte. Primero, pues, obviamente vamos a notificarles a todos estos, ¿verdad? Para que, por ejemplo, una comunidad que tal vez no tiene parqueo, pues bueno, vamos a ver qué alternativa podemos encontrar. Te voy a dar un ejemplo, en el sector en el sector del Escalón, por ejemplo, nosotros construimos una ciclovía, hicimos por el sector de la San Benito, pero también hicimos en otras zonas, y yo me recuerdo que en ese momento pues había una comunidad que no tenía parqueo y que normalmente ocupaba uno de los carriles para parquearlo. Hoy está la ciclovía, pues, y uno ya no ve los carros, ¿verdad?, que veía antes. ¿Por qué? Porque vieron el mecanismo en el cual habilitaron un espacio para que ellos pudieran ir a dejar sus vehículos. Entonces, yo creo que al final, si uno busca soluciones, pues las puede encontrar, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo caso por caso para ir pues, solucionando el tema de que los vehículos de diferentes lugares se estén parqueando en la calle. No puede ser que estemos teniendo este tipo de cosas, porque esto, pues, de alguna manera, ya con un tráfico que es complicadísimo, pues esto viene a generar más problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar eso. Sí, de hecho, vamos a tener un equipo permanente haciendo ese tipo de labor. No podemos seguir permitiendo que vehículos se sigan estacionando en ejes preferenciales, en vías principales, donde pues deberían de estar para que los vehículos puedan circular sin ningún problema. Porque esto de alguna manera, pues, carreteras que ya están agotadas en términos de tráfico vehicular, porque es decir, ya en 15 kilómetros uno puede recorrer hasta 2 horas más o menos, y con un vehículo que está obstaculizando uno de los carriles, pues vuelve más complicado el tema. Entonces, vamos a evitar que este tipo de cosas se lleguen a dar, que los talleres sigan poniendo los vehículos que están reparando en la calle y que siga este desorden, ¿verdad? Es decir, al final creo que porque hay personas que creen que, incluso con las fotomultas o todo este tipo de proyectos, hay personas que creen que lo que nosotros queremos es poner multas y recaudar fondos, etcétera, ¿verdad? Pero el propósito real es poner orden, porque si nosotros nos ordenamos en el tráfico, pues vamos a decir, va a haber menos accidentes y el tránsito pues va a fluir de una mejor manera, ¿verdad? Más ordenado. Entonces tenemos que empezar a ordenarnos para que al final pues mejoremos todos como ciudadanos. Aquí me están diciendo, Ernesto, deberías de darte una vuelta por la diagonal universitaria y también el centro de gobierno, que ya es complicado también. Sí, es complicado el centro de gobierno, diagonal universitaria, pero sí, hay algunos proyectos que tenemos planeados por ahí para poder garantizar que se despejen, ¿verdad?, los ejes preferenciales. Además de proyectos de transporte que de alguna manera pues va a contribuir a eso, es decir, a que utilicen menos también el vehículo. Entonces, hay varias cosas que en los próximos días, yo creería que el próximo mes, pues vamos a empezar y que de alguna manera va a contribuir a que las personas ocupen menos el vehículo, en el caso del centro de gobierno y todos estos lugares. Pero también pues tenemos que ordenar, ¿verdad? Tenemos que ordenar porque ya existen parqueos, ¿verdad? Parqueos de diferentes ministerios. Posiblemente pues esos parqueos estén agotados, o hay personas, y esto hay que decirlo, hay personas que prefieren no dejar el vehículo parqueado quizás en el Ministerio de Educación o en algún ministerio, porque, es decir, como son tantos los vehículos que están parqueados adentro, que al final, pues, ¿cuánto te podrías tardar? 1 hora quizás en salir, ¿verdad? Entonces, si lo dejas en la calle, pues solo lo agarras y te vas. Debería, dice acá otro, que es interesante esta otra pregunta, mire.
Debería, Ernesto, con mucho respeto, el ministro de lanzar un plan para esta época de fin de año, porque viene el movimiento navideño, Sí, el tráfico colapsa. el tráfico colapsa. Y viene también, aquí hablan del Black Friday, ¿no? También, que viene. Sí, Debería de lanzar un plan para poder no, mitigar ese problema. total, Y es cierto, buena recomendación, ¿no? sí, totalmente, no, y nosotros ya tenemos un equipo, ¿verdad?, que se va a integrar, vamos a incrementar la cantidad de gestores principalmente, e inspectores, porque los gestores ya tienen facultades para poner multa, ¿verdad? Y esto es importante. Entonces, vamos a incorporar más personal porque esto nos va a ayudar de alguna manera, junto con la fotomulta, que también la vamos a empezar a operar, el sistema de fotomulta, para poder controlar el tema del tráfico, para poder evitar accidentes y empezar a ordenarnos, ¿verdad? Porque no es posible que sigamos pues con vehículos, por ejemplo, que se estacionen en lugares indebidos, o personas pues que siguen infringiendo las leyes de tránsito de nuestro país. Ministro, quiero parafrasear un poco y quizás hay un dicho, un refrán muy popular, ¿no? Se vale soñar. ¿Se puede buscar un mecanismo para incentivar a empresas constructoras a pensar también en la construcción de edificios de parqueo? Porque muy pocos, todos son edificios para vivienda, ¿no? Apartamentos. Sí, sí. Muy poco para parqueos, ¿no? Hay pocos para parqueo. Nosotros hemos hablado con algunos empresarios, ¿verdad?, que están interesados. Obviamente están haciendo ahorita sus análisis para diferentes puntos. Uno era por el sector de la zona rosa, otro en el sector del centro histórico, otros pues en otros lugares del área metropolitana de San Salvador. Por el centro de gobierno hay otra propuesta. Entonces estamos todavía viendo el tema. Obviamente ellos pues tienen que solicitar los permisos, ya al tener la inversión definida, pues tienen que pedir los permisos NOPAMS, ¿verdad?, para hacer este tipo de proyectos. Pero más allá de eso es que sí estamos viendo el tema, ¿verdad? Porque sabemos que es necesario tener algunos parqueos, pero más allá de parqueos, y eso sí hay que mencionarlo, la apuesta debe de ser a mejorar el transporte público en nuestro país. ¿Por qué? Porque, es decir, hacer parqueos incentiva a tener más carros. Interesante. Entonces, porque a eso quería llegar. Aquí yo dejo el carro, pero si usted me ofrece un buen sistema de transporte. Exacto. Entonces lo que tenemos que buscar realmente, más allá de tener más parqueos, es tener mejor sistema de transporte. Una opción de transporte. Una opción de transporte moderno, ágil, seguro para la población salvadoreña. No basta necesariamente con que sea moderno el sistema y seguro. Claro, ¿verdad? Eso es importante. Pero tiene que ser ágil, es decir, si yo me tardaba 2 horas, si yo me tardo 2 horas en mi carro, pues si me voy en el sistema de transporte me voy a tardar 15, 20 minutos. Sí. Entonces, eso es un incentivo bastante grande para poder usar un sistema de transporte. Claro, ¿verdad? El tema de este tipo de proyectos, que son proyectos no tanto de inmediato plazo o corto plazo, ¿verdad?, en el sentido de que tiene que haber un proceso de construcción. Por ejemplo, un sistema de teleférico, por ejemplo, el proceso de construcción anda por los 18 meses, más o menos. Un sistema de metro pues puede andar de 3 a 5 años. La construcción de un metro, por ejemplo, un tranvía puede andar por 3 años, pero es superficial, ¿verdad? Entonces, son sistemas que no son, es decir, de la noche a la mañana. No son de la noche a la mañana y pues requiere ciertos recursos, claro, ¿verdad? Vale. Pero hay que hacer, pero hay que trabajar ese tipo de proyectos, ¿verdad? Y es lo que... Aquí como que hay que resaltar algo, que el gobierno ha tenido una característica, usted igual, que ha sido precursor también de eso, armas tomar, es decir, hagámoslo ya, ¿no? Así es, así es, yo creo que... Se puede pensar en eso. La vez pasada hablábamos totalmente, de hecho ya tenemos los estudios, solo para poder tener una idea, solo tener los estudios nos ahorra 3 años, es decir, nosotros ya nos ahorramos 3 años con los estudios, ¿verdad? Ahora bien, ahora va la otra fase, la fase de la búsqueda del financiamiento, porque nadie te da financiamiento si no hay estudios en este tipo de sistemas, es decir, un proyecto que cuesta $1.000 millones, por ejemplo, bueno, no se los vamos a dar sin decir de dónde sacan que vale 1.000 millones, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, es que hicimos estudios de suelo, topografía, trazados, tenemos, digamos, los terrenos donde va a pasar, etcétera, diferente información crucial, qué tipo de sistema, porque
porque, es decir, uno habla del metro, pero hay, bueno, hay diferentes sistemas, metro pesado, metro ligero, Aquí le sugieren el Citran que monorriel, Ernesto, etc. ¿por qué el presidente, habla del presidente, pero partamos, ¿por qué las autoridades no utilizan los vehículos del Citran que ya se están llenando de moho y se están arruinando? Sí, mira, los vehículos del Citran, primero que no son del gobierno, ¿verdad? Sino que son de una empresa privada que, pues, obviamente está siguiendo todo un proceso judicial, junto con los exfuncionarios, ¿verdad?, que estuvieron en su momento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues, nosotros consideramos, si bien es cierto, pues, el BRT, el bus de transporte rápido, ¿verdad? Es decir, es una hay que mencionarlo, es una alternativa de movilidad, pero consideramos que para la solución, de acuerdo a los estudios que se han hecho, para la solución que necesita nuestro país en términos de movilización de personas, pues no será suficiente, al menos proyectándolo incluso a 10 años. Es decir, según los estudios, nosotros tendríamos que agarrarnos 4 carriles para poder los 3, digamos, ¿verdad? Y bueno, digamos el Citran, porque ya hay infraestructura, etcétera. Bueno, nos tardamos un año, digamos, ¿verdad? Pero de acá a 10 años, a 15 años, ese sistema no va a ser suficiente. Entonces, es decir, ya los estudios nos están diciendo, lamentablemente en su momento no lo vieron. ¿Qué nos pide los estudios? Bueno, otro tipo de sistema, un tranvía, un metro o algo parecido, ¿verdad? Eso es lo que nos arrojan los sistemas de acuerdo a la demanda de pasajeros, o sistemas de teleférico, etc. Sí, hay algo, ¿verdad? Y es que en algunas intersecciones o en algunos puntos lo que tratan de hacer algunos gestores es darle más tiempo al color verde. Obviamente lo que no debe de hacer el gestor es seguir lo mismo del semáforo, ¿verdad? Porque si está en verde y dice sí, si está en rojo dice pare, bueno, entonces mejor contratamos un poste, ¿verdad? Pero bueno, más allá, por eso está el semáforo, pues, ¿verdad? La idea es, en ciertos momentos, porque están los gestores en esos puntos, es, por ejemplo, darle, ellos le llaman dar dobles, dicen ellos, ¿verdad? Al final es dar 2 veces el verde, ¿verdad? Es decir, cuando está en verde, pues sigue, y cuando está en rojo, pues también sigue. Ese sentido, ¿verdad? El sentido donde hay más tráfico. Funciona cuando ocupan esa técnica. Yo creo que, exacto, yo también creo que funciona. Ahora bien, ya con los semáforos inteligentes, cuando ya ahorita pues tenemos ya prácticamente conectado el centro de monitoreo y que vamos a optimizar esos tiempos, ya no va a ser necesario tener los gestores en esos puntos. ¿Dónde está la cola más larga para dar paso? Exacto, y la misma, sencilla, ¿no? así es, vamos a monitorear, y no solo nosotros, sino que también la tecnología nos va a ayudar a priorizar en tiempo, ¿verdad? La misma tecnología optimiza los tiempos, entonces eso es importante mencionarlo, porque eso sí va a ayudar, de acuerdo a lo que se ha visto en otros países, más o menos los tiempos de traslado de la gente con semáforos inteligentes se puede reducir hasta un 30%, ¿verdad? No más de un 30%, ¿verdad? Eso tampoco voy a dar otros números, ¿verdad? Incluso puede ser entre un 15 y un 30% del tiempo, porque solo los semáforos no son una solución como tal, ¿verdad? La solución es apostarle al transporte público, más allá de una carretera, más allá de cualquier otra obra física de obra vial, ¿verdad? Lo importante es el transporte público, que lo hemos visto y se ha demostrado en diferentes países que es lo que ha funcionado. La primicia, ministro, ¿qué va a hacer con toda esta infraestructura del Citran? Sí, mira, nosotros hicimos unos estudios de sistemas de transporte realmente público, pero masivo, y pues básicamente lo que estamos viendo es el tema de los recursos, el tema de los fondos, ¿verdad? Media vez pues tengamos la fuente de financiamiento, ahí pues ya vamos a empezar con la construcción de cualquier tipo de sistema, ¿verdad? Claro, estamos hablando de sistemas de transporte rápido, ágil, seguro para la población salvadoreña, no de un BRT, porque hay que mencionarlo, no de un BRT, pero sí de otros sistemas. Con Corea se había pensado hacer algo, ¿no? Fíjate que con Corea estamos vimos los chorros,
y hemos estado viendo el tema de la ampliación de la carretera litoral. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Ahí sí estamos viendo con ellos Mire que de Zacatecoluca ahora desde Zacatecoluca hasta Usulután. Entonces, eso lo estamos viendo con Corea, el tema de la financiación. Hay una apuesta para que a partir del próximo año ellos hagan los estudios de factibilidad, porque ellos han pedido que ellos tienen que actualizar esos estudios, ¿verdad? Que tengamos. Y más o menos luego de eso puede durar cerca de 6 meses, quiere decir que llegaríamos hasta junio, julio, porque digo julio, yo creo que julio porque ellos hacen un proceso de contratación interno, ¿verdad? Entonces ese proceso puede ser que le lleve el mes de enero y pues empiecen en febrero, de ahí en julio pues debería estar ya terminado y luego viene la parte de aprobación, ¿verdad? Que no te sabría decir cuánto se podrían tardar, según lo que hemos conversado, que ese mismo año podría estar aprobado el financiamiento. Y luego viene la parte de construcción, ¿verdad? Que sería por el tipo de fondos con el que se está visualizando el proyecto, la tasa rondaría entre el 0.5%, 0.05% o 0.05 o 0.10, más o menos. Sería casi que... De Zacatecoluca a Usulután, porque ahí sí, es necesario no solo la litoral, sino que la panamericana también. Sí, también pero digamos, estamos visualizando ese tema de los recursos, ¿verdad? Con ellos. Y bueno, cuando se llegue a aprobar, nosotros vamos a dar con gusto el anuncio y todo, ¿verdad? De este tema. Pero lo importante es que sí se están gestionando los recursos para desarrollar proyectos de gran envergadura. Porque ese es un proyecto que podría rondar los $400 millones. ¿Verdad? 400, más o menos. 400 millones. 400 millones de dólares. De la litoral. De la litoral. Esos son casi 70 kilómetros. Para los migueleños, ¿sí? ¿Tenemos? Sí, la verdad que es buena noticia porque ya se está viendo el tema de la financiación, ¿verdad? No, me refiero yo en el caso muy por San Miguel. Gerardo Barrios. Sí, bueno, el periférico Gerardo Barrios prácticamente ya está terminado. Estamos únicamente en algunos retoques, limpieza de la carretera, ¿verdad? El periférico son 21 kilómetros nuevos que bueno, ahí está la carretera, ¿verdad? Es hermosa, ¿verdad? Eso lleva varios pasos de niveles, por ejemplo, ahí hay un túnel, está la carretera elevada, un túnel, ese es un paso elevado que lleva también el primer paso a desnivel de San Miguel. Bueno, y no solo se construyeron uno, se han construido como 4 en el mismo periférico Gerardo Barrios. Pero sí es un proyecto que va a cambiar la movilidad para todo el oriente del país y que ya está a punto de habilitarse, ¿verdad? Hay que mencionar esto porque ya estamos a días, diría yo, de habilitar la carretera para que todas las familias del oriente del país pues, puedan reducir sus tiempos de traslado. Más o menos uno puede tardarse 1 hora o más al ingresar por San Miguel y con esto pues uno puede tardarse más o menos entre 20 y 25 minutos. Es decir, el tiempo se va a reducir drásticamente. De hecho, en algún momento pues cuando terminamos uno de los tramos, empezaron a ingresar algunos vehículos y por temas de terminar los últimos detalles, estabilización de taludes, etcétera, nosotros lo cerramos para poder terminar con las obras, por seguridad vial, etcétera, ¿verdad? Pero más allá de eso es que incluso las personas que ya habían pasado por ahí pues nos decían por qué está cerrado, porque ya ellos habían visto esa reducción en tiempo. Pero bueno, más allá de eso es que ahorita ya estamos por habilitarlo y se van a habilitar de una sola vez los 21 kilómetros, ¿verdad? Los 21 kilómetros de esta autopista que es enorme. Para poder tener una idea, 21 kilómetros es como que vayamos de la Gran Vía más o menos hasta el desvío de Opico. Okay. O sea, es una carretera enorme. ¿Ya por completo? Ya por completo. ¿Ya la apertura va a haber un acto inaugural? Va a haber un acto inaugural, pero en este mes de noviembre esperaríamos estarlo habilitando. Okay. En este mes de noviembre. O sea, ya estamos, ya estamos a días. Para los migueleños entonces, para todos los que transitan. Buena noticia para todas las familias del oriente del país, principalmente San Miguel. Preguntas acá, mire, siempre sobre el tema de movilidad, así rápido. Ernesto, preguntarle al ministro si pueden ocuparse el método de placas impares y pares. ¿Se podría aplicar es una estrategia que lo han ocupado en Colombia, que lo han ocupado en otros países, pero en México. Pero hay que mencionar algo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros aplicamos esa medida ahorita? Es decir, tú no pudieras ocupar tu carro, entonces, ¿cómo te vas a trasladar? ¿Te vas a trasladar en el sistema de transporte actual
obsoleto, ineficiente. Es decir, una persona entonces, bueno, el que pueda va a decir, bueno, mejor me compro otro carro. Entonces, llegando al tema de transporte colectivo. y si no, pues compran una moto, y si no, pues otro tipo de vehículo, ¿verdad? O si no, o Uber, etcétera, ¿verdad? Que al final igual sería otro vehículo. Sí. Entonces, al final llegamos siempre al transporte público. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier otra medida es mejorar el sistema de transporte público, y por eso estamos viendo la compra de los 1.500 buses, esto por medio de China, pero estamos viendo también la compra de otros autobuses, porque la idea inicial pues es cambiar el área metropolitana de San Salvador y luego pues ir a los diferentes lugares. Creo que eso es importantísimo hacerlo, transformar el sistema de transporte público actual de nuestro país, y media vez hayamos transformado ese sistema de transporte, pues lo demás... Otras medidas. Exacto. Gracias, puede ser que vengan, puede ser que no. Obviamente no es algo que se haya definido, ¿verdad? Ni que estemos pensando en este momento. Digamos, si me preguntas en este momento, esa medida no se va a aplicar, ¿verdad? Tenemos que primero apostarle al transporte público. Si le apostamos al transporte público, yo creo que no será necesaria posiblemente ninguna de estas medidas. Ministro, gracias por habernos acompañado. Como siempre, es muy grato conversar con usted y que nos actualice sobre estos temas de interés del público. Gracias. No, gracias a ti por la invitación, y mandarle un saludo a toda la familia salvadoreña, decirles que vamos a seguir trabajando para construir obras, y pues bueno, estamos alegres que ya el periférico Gerardo Barrios está prácticamente concluido y que muy pronto pues estará habilitado. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.